En la primavera del 2022, las naciones europeas empezaron a cerrar sus puertos a las naves rusas. Las sanciones prohíben la entrada de los barcos de bandera rusa en los puertos europeos. Bélgica, Bulgaria, Lituania, Rumanía, Estonia e Italia fueron los primeros en negar a los barcos rusos el acceso a sus puertos. Los buques rusos que llevan gas, petróleo, carbón, cobre, níquel, paladio y mineral de hierro no estarán sujetos a dicha prohibición. Una decisión similar fue tomada por Canadá y después por Estados Unidos. El Sibir es un rompehielos nuclear muy joven. El buque recibe los últimos retoques y abandona a los astilleros del Báltico. Se dirige a su puerto base en Múrmansk. Desde allí irá a trabajar en el Océano Glacial Ártico, donde guiará convoyes de barcos a través de los hielos. Este panel permanecerá aquí para indicar dónde estamos trabajando. En general, todos los rompehielos salen del puerto de Múrmansk, cruzan el mar de Barents y salen al mar de Kara, siguiendo una de las dos rutas, a través del cabo Zelaya o por el estrecho de Kara. Todo depende de las condiciones climáticas. En su mayoría, los buques de Atomflot ahora operan en el Golfo de Obi, que es donde está el yacimiento de gas de Yamal. Puerto Sabeta. Al sur se encuentra Miskameny, con un yacimiento de petróleo de Gazprom Neft. También operamos en el río Yenisei. Conocimos a Maxim hace 9 años. Entonces era el cuarto de a bordo en el rompehielos Taimyr. En el Sibir ya es el segundo de a bordo. Trabajé 10 años en el Taimyr y quería probar algo nuevo, algo más potente. Este barco tiene prácticamente lo más moderno que puede ofrecer la industria. Estoy ansioso por probarlo y ver cómo funciona en las aguas heladas. La construcción de un rompehielos es todo un acontecimiento. Cada uno de ellos formará parte de la historia naval del país. Ya han pasado 3 décadas desde que botaran el rompehielos llamado 50 años de la victoria. Ahora los rompehielos nucleares se estrenan uno tras otro. Hace poco el buque Ártica llevó a cabo su primer viaje. Ahora es el turno del Sibir. Y en los próximos años serán entregados otros 3 rompehielos de la misma serie. En enero del 2022 aún no se sabía lo importantes que llegarían a ser estos buques, ni que la ruta marítima del norte podría convertirse en la única arteria marítima viable de Rusia en el futuro próximo. Nos encontramos bajo una gran presión económica. Hay restricciones para las importaciones de petróleo y sus derivados desde Rusia. También han restringido las exportaciones hacia Rusia de las tecnologías necesarias para la extracción, la logística y, en cierta medida, para el procesamiento del crudo. Es una nueva realidad. Tendremos que adaptarnos a ella y la ruta marítima del norte nos ayudará a hacerlo. La ruta marítima del norte es la vía más corta desde Europa a Asia. Pasa a lo largo de las fronteras norteñas de Rusia y es poco navegable durante la mayor parte del año a causa de hielo. Pero es aquí, en el Ártico, donde yacen las principales reservas rusas de gas y petróleo. Así que la mayoría de los buques que transitan por la ruta marítima del norte son gaseros y buques cisterna. Ruta entre el río Yenisei y el mar de Kara. En esta zona operan 2 rompehielos nucleares, el Sibir y el Taimyr. En las orillas del río Yenisei se encuentran las plantas de Nornickel, uno de los mayores productores de paladio, níquel, platino y cobre del mundo. Esos de la izquierda son residentes locales. El frío es tan intenso que 1 hora después de que pase el rompehielos, las motonieves ya pueden cruzar el canal. Los pescadores se sientan sobre el hielo, como de costumbre, a ambos lados del buque. Es temporada de perlano y la presencia del rompehielos no les molesta en absoluto.
A finales de primavera el río conserva una gruesa capa de hielo y los buques solo pueden pasar remolcados por un rompehielos, o como suelen decir por aquí, arrastrados por el bigote. Desde aquí. Es desde aquí. Sí. Muchachos, eso no es una grieta. Lo peor aquí es la corriente. Sucede que el buque se acerca y cuando parece que todo está listo, les pasas el cable y la corriente empieza a moverte, justo después de haberlo pasado. El capitán y el contramaestre son los más experimentados de la tripulación del Sibir, joven en todos los sentidos. Llevo desde 1986 trabajando en rompehielos. El Dranitsin, Rasilla, Sovietsky Soyuz, Yamal, Ártica y Sibir. De hecho, casi no he navegado en otro tipo de buques. Lo cierto es que te acostumbras y les tomas mucho cariño. Para mí el rompehielos es como mi casa. He calculado que de estos casi 40 años he pasado 24 en el mar. Tuve ocasión de ver aún funcionando el primer rompehielos Ártica. Fue en el año 1990. Fue muy longevo, además de ser una pieza única en su clase. Recorrió más de 1 millón de millas náuticas. Estuvo en servicio 34 años. Funcionó con sus generadores de vapor hasta el final. En aquel entonces el flujo de mercancías era totalmente diferente. Nos encargábamos de entregar materiales. Llevábamos suministros al norte. Luego, la cosa se estancó y Nornickel fue la única empresa que siguió funcionando. Mi primera travesía marina me disgustó mucho porque me sentí mareado durante bastante tiempo, más de lo habitual o de lo que era de esperar. Pasaron unas 3 semanas hasta que logré adaptarme, aunque por alguna razón eso no me apartó del mar. Al final me gradué de la universidad y enseguida me fui a trabajar a Tomflot. Eso es todo. A partir de allí, todo fue fluyendo. Cuando filmamos a Maxim en el 2013, además de ser uno de sus primeros viajes, fue una ocasión especial. Era la primera vez, tras una larga pausa, que un convoy de buques militares, encabezado por un rompehielos, atravesaba el Ártico ruso. Fue una especie de renacimiento para la ruta marítima del norte. En el 2012 comenzaron las operaciones en Saveta. El rompehielos Taimyr estuvo allí desde el principio. Fue el primero en llevar los buques de vapor a descargar en el hielo fijo. El 2014 fue muy intenso, como el 2015 y el 16. Me ascendieron a tercero de a bordo, luego a segundo de a bordo. Empezó a haber mucha actividad en Saveta. Llevábamos muchos buques, había mucho trabajo. Fue entonces cuando se me abrió la perspectiva de ascender pronto a primer oficial de cubierta. Y ahora ha comenzado la construcción del oleoducto Vostok Oil. Es un proyecto a gran escala destinado a explotar los yacimientos de gas y petróleo y crear infraestructura para el transporte del crudo. Este es el muelle de hielo donde las caravanas de barcos dejan los materiales de construcción. Han puesto motonieves para iluminarnos el camino, para verlo de lejos. El rompehielos abre un canal y el carguero debe acelerar a través de las aguas para entrar en unas hendiduras especiales, atracar y así poder descargar los contenedores directamente sobre el hielo. El primer intento no tuvo éxito. Sibir a Saveta. Sí, le recibo. ¿No pueden retroceder? Lo estamos intentando. Es la tercera vez. Pero hay tanto hielo que, a lo mejor, bueno, seguiremos intentándolo. No sé. Esta es la línea que tenemos que alcanzar. Ahí empiezan las hendiduras. El buque Saveta se metió aquí, pero no pudo entrar por completo. Y ahora está parado en esta posición con la hélice en movimiento. En este canal prácticamente solo había agua. Volvimos a abrirlo, sacamos el hielo. Pero como ellos tienen la hélice en marcha, aquí se forma un claro y se llena de hielo despedazado, creando una especie de tapón. Entonces ellos creen que el canal ha quedado bloqueado y tienen miedo de entrar. Quizás les falta experiencia navegando en el hielo.
El canal se congela rápidamente y en una hora el paso queda cerrado. No podemos entrar en el canal, aunque solo hay hielo roto. No podemos abrirnos paso. Intentaremos retroceder otra vez, pero parece que no podremos hacerlo. Los trozos de hielo son demasiado grandes. Oleg, los de Savita creen que no podrán hacerlo sin ayuda. La única opción es acercarnos y empujarlo hacia atrás, popa con popa. Sí. De acuerdo. Sala de control, límite al 60%. Recibido, subimos al 60%. Timón a la vía. No vamos a acercarnos más. Romperemos el hielo así. Decidieron romper el hielo desde un costado del buque y limpiar el canal para que pueda dar marcha atrás, tomar velocidad e intentar acercarse a la barrera otra vez. Todo a vapor. Excelente, funcionó. Lo haremos así. Ya estamos atracados. Recibido. Gracias por su trabajo. Que les vaya bien con la descarga. Muchas gracias por su ayuda. Suerte. Logramos romper el hielo a lo largo del casco del buque y pudo dar marcha atrás, sin miedo. Savita, le recibo. De este modo consiguió acelerar más. Así logramos evitar el error de la primera vez. Es la primera vez que hago esto sobre el hielo costero. No sé, parece que atracamos bien. ¿Cómo podemos mejorar la posición? ¿Es su primera vez? Sí, parece que es la primera vez para el capitán. Timón a la vía. Este es el sector occidental de la ruta marítima del norte. Y este es el oriental. Toda la actividad de los rompehielos en invierno se concentra en el sector occidental, donde se encuentran los yacimientos. Por el sector oriental, en cambio, no pasan buques en invierno. Durante mucho tiempo se habló de navegar todo el año, pero en la práctica todo se limita a convoyes ocasionales. Es porque no había quien quisiera transportar carga por esa ruta. La mercancía de Nornickel, por ejemplo, siempre pasaba por la Bolsa de Metales de Londres. Se llevaba a Europa y allí se distribuía. Ahora es muy posible que Nornickel se establezca en el lejano oriente. Actualmente se habla de redirigir las exportaciones de petróleo y gas a Asia, China, India y Pakistán. Pero aún no se ha desarrollado lo suficiente la infraestructura de tuberías hacia el este. No se ha completado todavía ninguna ruta nueva para llevar el gas, por ejemplo, hacia China. China necesita 600.000 millones de metros cúbicos de gas, pero el gasoducto Fuerza de Siberia solo puede suministrar 55.000 millones, que es la décima parte, aunque se necesitaría suplir al menos el 40 o 50%. Por lo tanto, necesitamos crear en la ruta marítima del norte centros logísticos y de producción para licuar el gas, transbordarlo en gaseros y enviarlo a Asia. De hecho, esto nos permitirá no depender solamente de un comprador, porque Asia es una región muy diversa. Además, es una vía marítima, y eso te permite ir a cualquier país. Nuestra ventaja consiste en que estamos dispuestos a transportar los recursos hacia el este, pero esto requeriría rompehielos más potentes, porque las rutas desde el Obi y el Yenisei hasta el Cabo Zelaya abarcan casi 600 millas náuticas de viaje a través del hielo. Y hasta el Cabo de Dezhnev son 2.500. La parte oriental de la ruta marítima del norte nunca se ha usado todo el año. Su mayor actividad se daba a inicios de otoño, con el suministro de alimentos para el invierno al extremo norte de Rusia. Empezaron a navegar bastante temprano y algunos buques quedaron atrapados. En ese entonces yo trabajaba en el Capitán Dranitsin y el antiguo Ártica también estaba con nosotros.
Aquel viejo rompehielos rescató a 5 o 6 buques atascados. Uno de ellos fue literalmente aplastado por el hielo. Parece que los nuevos rompehielos por fin podrán hacer frente a los hielos del este. Estos rompehielos tienen la capacidad necesaria para ello. Tienen tanta potencia que ya son imparables. En el invierno del 2022, el Ártica, el primer rompehielos de la serie y el hermano mayor del Sibir, emprendió un viaje a Chukotka para liberar 3 buques de carga de una trampa helada. Los 3 llevaban materiales de construcción para explotar un gran yacimiento de cobre. Se suponía que debían haber llegado a su destino en noviembre del 2021, pero quedaron atrapados en el hielo. Tuvieron que esperar a que el rompehielos los ayudara. Respecto a la navegación regular durante todo el año por la ruta del este hasta hoy, junto con Novatek y Sovcomflot, hemos organizado 5 viajes experimentales especiales que nos han permitido entender y discutir las particularidades técnicas de dicha navegación, así como darnos cuenta de que para realizarla se necesitan recursos adicionales para los rompehielos. En eso estamos trabajando actualmente. En la banquisa, el rompehielos Sibir ya le espera el siguiente portacontenedores. Ha estado parado solo un día, pero ya se encuentra estrechamente rodeado de hielo. Todo a babor. Recibido, capitán. Moveré la popa un poco más cerca y le romperé el hielo. Lo más impresionante para mí fueron las distancias tan cortas entre los buques y lo cerca que están de los bloques de hielo. No estaba acostumbrado a navegar así, a 100 o 50 metros de distancia de otro buque. Pensé que pararíamos un par de días. No podemos parar, tenemos trabajo. Lo ideal sería que el buque entrara por la proa en el surco que hemos hecho. La proa de estos buques no está diseñada para que sean remolcados por un rompehielos como este. Por eso a veces tenemos que rectificar la posición. Medio metro no es gran cosa. Pudimos remolcarlo apenas comenzamos a movernos. Cuando el mar está cubierto de hielo, no existen rutas fijas. El capitán debe elegir una ruta nueva cada vez. Para ello, examina el hielo en busca de grietas y zonas con el hielo más delgado para que la caravana pueda pasar. Al navegar en aguas congeladas siempre hay un marinero de guardia. Son muchas las variables a considerar, por eso no se usa el piloto automático. Por ejemplo, si el rompehielos es empujado por un témpano, sus sistemas automáticos podrían funcionar de forma incorrecta. Al remolcar un buque, la probabilidad de que esto ocurra es aún mayor, pero un timonel sí manejará debidamente la situación. Las zonas ciegas son un obstáculo en el tramo oriental de la ruta marítima del norte, donde no se han realizado suficientes sondeos de profundidad para el tránsito de grandes gaseros. Actualmente es necesario intensificar y expandir las actividades de sondeo para que los timoneles tengan más margen de maniobra al navegar en el mar congelado. Nuevamente, las sanciones requieren que incrementemos nuestros esfuerzos lo más rápido posible en busca de medios para garantizar la navegación hacia el este durante todo el año. El rompehielos Taimyr necesita adelantarse y el Sibir le cede el paso. Tenemos más potencia y nuestra proa es más adecuada para este tipo de maniobras. Para salir de allí, el Taimyr necesitaría soltar el cabo de remolque y avanzar solo. Nosotros podemos hacerlo sin desacoplarnos del buque. Solo aumentamos la potencia. El rompehielos tiene que salir del canal que ha abierto y arrimar el buque al borde del hielo. Visto desde el barco, la tarea no parece un reto. Pero el hecho es que hay una capa de hielo consolidado de varios metros de grosor a ambos lados del canal. Todo a babor. Todo a babor. Mira, se ha encendido el segundo indicador. Nazim, ve a ver el equipo del remolque, por favor. Por alguna razón no podemos hacerlo entrar. Voy a ver. Gracias. Cuantos más indicadores haya encendidos, más atención hay que prestar. Timón a la vía. Timón a la vía. A esta velocidad no creo que pase nada. Lo más peligroso son los tirones. Veo el cable de remolque. Está bien, no hay daños. Bien, gracias.
El indicador de carga muestra 0. Veo que está volviendo lentamente a su posición inicial. Todo estribor. Todo estribor. El trabajo en sí es interesante. Cuando estás de guardia siempre estás trabajando. De hecho, es uno quien dirige el barco. Las condiciones de navegación cambian constantemente, desde el río hasta el mar. Cada día es diferente y los buques también lo son. Estamos un poco cansados. Ha habido rupturas de hielo y remolques. Me duelen mucho los pies al final del día. Cuando estás de guardia tienes que caminar mucho. Son las 4 de la madrugada. Así que hora de dormir. Al habla el puente de mando. Buenos días. Buenos días, cambio de guardia. Todos están en sus puestos. El límite de potencia es de 60%. En la cocina se prepara el almuerzo. El Sibir se enorgullece de haber traído a un verdadero chef a bordo. Me gustaba trabajar en restaurantes y también la alta cocina, pero siempre he querido salir a alta mar. Esta es Yana, la única chica de la tripulación del rompehielos nuclear. Desde hace una semana en el barco corrían rumores de que pronto vendrían nuevos aprendices, entre ellos 2 muchachas. Una para trabajar en la cafetería y otra de timonel. A todos los traen por el hielo y son alzados a bordo. Al final no sucedió el milagro. Los 7 recién llegados son hombres y todos estarán bajo las órdenes del físico jefe. Pensábamos que vendría una chica. Nosotros también, incluso la vimos. Hicimos el curso juntos. No sabemos por qué no la eligieron. ¿A qué se dedican? Somos físicos nucleares. Vaya. Venimos de facultades de ingeniería. Bien, el siguiente. Vamos a ver. Vamos. Este es su camarote. ¿Contento con su nueva vivienda? Por supuesto. Mi habitación en la residencia era más pequeña y vivíamos 3. Claro que estoy contento. Nunca pensé que llegaría a embarcarme. Nací en Kazajistán. ¿Cuántos mares hay en Kazajistán? Ninguno. Es un lugar poco apropiado para un amante del mar. Pensé que me daría miedo, pero no, todo es genial. Es como viajar en un tren. Creo que no dejo de sorprender a mi mamá. Primero me escapo de mi ciudad natal a Siberia para estudiar y ahora me fui aún más lejos, a los confines del mundo. Ya en el 5º año de la universidad, navegué hasta Chukotka. Aún era un estudiante cuando volví de mi viaje en el Baigach. Todos mis compañeros de grupo se reunieron a mi alrededor diciendo: ¡qué alegría verte! ¿Por dónde navegaste? Para ellos la navegación era algo desconocido. De todos modos, incluso después de 6 meses en el Baigach, aún no logro acostumbrarme a este rompehielos. Es muy diferente, mucho más grande. Es bastante complejo. Aquí te puedes perder fácilmente. Es inusual vivir sin internet. Hace mucho que no me desconectaba así, pero me gusta. Ya he ido a ver la sala de deportes, el gimnasio y la sala de tenis de mesa. Incluso hemos jugado ya algún partido. La cafetería ha sido una sorpresa agradable. Pensé que la comida sería mala, pero no, es muy buena y las porciones son grandes. También me encanta la radio, un poco antigua ya diría yo. ¿Que no hay chicas? Tampoco es para tanto. Somos aprendices, así que no realizaremos tareas reales. Pero al final habrá que pasar una prueba para demostrar que podemos manejar una unidad de propulsión nuclear. Al iniciar el turno, a todos se les entregará un dosímetro y firmarán al recibirlo. Deben llevarlo siempre. Sueño con ir al lejano oriente
para ver la inauguración del rompehielos Líder. No tengo tiempo para envejecer. Me esperan muchos rompehielos en el futuro. Aún me queda mucho por delante. En el 2027, la flota de rompehielos de Rusia volverá a crecer. El nuevo Líder podrá romper hielo de casi 5 metros de altura y navegar a través de hielo de hasta 2 metros de grosor a una velocidad de 15 nudos. Se espera que reduzca a la mitad el tiempo de viaje por la ruta marítima del norte y que con él la navegación en el tramo oriental llegue a ser tan frecuente como lo es ahora en el occidental. Por primera vez en la historia, la ruta del norte se convertirá en una ruta marítima regular. El Sibir ha remolcado el buque a su puerto de destino. Aquí ya lo espera otro portacontenedores. Ahora el Sibir lo llevará mar adentro a través de los gruesos hielos. La caravana sigue avanzando.